y voy a pedirle a todos que busquen en sus Biblias Efesios capítulo 4 y versículos 7 al 16 es el texto para esta noche. Efesios capítulo 4 y versos 7 al 16. Vamos a darle lectura al texto en esta noche. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por esta noche, por los hermanos que has congregado en este tiempo. Te pido, Señor, que el tiempo que tengamos en el mensaje sea un tiempo edificante. Estamos seguros que tu palabra tiene un consejo oportuno para nuestras vidas. Qué bueno, Señor, que dotaste de dones a la iglesia para provecho de ella misma. Gracias, mi Señor, que bajo la soberanía y gracia que tiene el Espíritu Santo, distribuyó estos dones en la iglesia para provecho. Oh, mi Señor, te pido que podamos serte útiles en ese cuerpo local que usted tiene allí en Chanis. Ayúdanos a comprender que ciertamente hay una misión que cumplir, que ciertamente nos salvaste con propósito, Dios. Y por mí, hombre pecador, Señor, que pueda serte útil en esta noche. Yo conozco, Señor, y usted sabe mis limitaciones. Y te pido que en dependencia de tu Santo Espíritu puedas poner tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús, mi Dios, ruego esto. Amén. Bienvenidos, hermanos. Bueno, el texto, ya lo dije, Efesios capítulo 4, versículos 7 al 16. Hemos estado a lo largo de estos miércoles hablando de esta epístola y bueno, como dije en el mensaje anterior, en los 3 primeros capítulos estuvimos hablando principalmente de doctrina. Ahora en estos 3 últimos capítulos que hemos estado estudiando, estamos viendo que estamos pasando de la doctrina a ver la temática de la conducta, del carácter del cristiano. Y ahora vemos que venimos de hablar de la unidad de la iglesia, en el mensaje pasado, pero ahora estamos hablando acerca de los ministerios en la iglesia y cuál es su rol dentro de la iglesia, cada uno de esos ministerios. Importante que nosotros tengamos presente de que sí, el Señor nos salvó, pero con propósito, con funciones, que ciertamente no estamos para aumentar la estadística en la iglesia, sino que con mucho más que ser un número más dentro de la iglesia local. El verso 7, note que dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cristo da gracia para servir. Qué bueno, porque tal vez usted
no pensaba que podía servir al Señor, pero una vez ya salvo, una vez que ya uno conoce al Señor, nos damos cuenta que nos salvó con propósito. Y a cada cristiano le es dada la gracia para poder cumplir un servicio para Dios. Y no podemos menospreciar el servicio que sea. Dios tiene una diversidad de servicios en la iglesia y nos ha dado gracia, sobre todo. Busquemos, por favor, en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 1 y versículo 12, por favor. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 1 y verso 12. Tienen la Biblia allí. Dice la palabra del Señor: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Bueno, Pablo aquí habla de cómo él podía conducirse delante de la iglesia del Señor, y habla acerca de su propio testimonio, ya no con sabiduría humana. La verdad, no podemos hacerlo de esa manera, sino con la gracia de Dios, que podamos hacerlo de esa manera. Y la verdad sea dicha, Cristo dio dones para nutrir, para equipar su iglesia, y no para que los pastores simplemente ejerzan un poder jerárquico sobre ella. No es para eso. La verdad es que Dios otorgó a cada creyente habilidades puntuales para fortalecer el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y qué bueno que usted está en esta iglesia y forma parte de este cuerpo local, y que usted pueda contribuir, porque cada uno de nosotros está dentro de la iglesia para contribuir al fortalecimiento de los creyentes, a la salud del cuerpo de Cristo. Hermano, otra vez, no podemos disminuir o opacar la función de alguno en ninguna manera. Cada cual es importante para que aporte a ese cuerpo que el Señor diseñó. En el versículo 8, continuamos leyendo, y dice la palabra del Señor: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Miren, hermano, verso 8 dice que Cristo llevó cautiva la cautividad, y se refiere a la victoria ganada sobre sus enemigos, al tomar cautivos a los que antes estábamos cautivos por el pecado y por Satanás. Y gloria a Dios que ya no estamos así. Y qué bueno que el texto nos dice claramente: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y parece que lo que está dicho aquí, entre este paréntesis que se está hablando de los dones, también podemos seguir leyendo, y dice: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, lo que se dice en estos versos, del versículo 8 al versículo 10, también se refiere a la muerte y a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuando llevó a las almas que estaban cautivas en el paraíso. Ustedes tienen que recordar que Cristo es la primicia de la resurrección. Nadie podía ir al cielo antes de su resurrección. ¿A dónde iban? Pues iban al paraíso, a ese paraíso que nosotros hemos enseñado ahí en Lucas capítulo 16. ¿Recuerdan cuando hemos enseñado acerca de Lázaro y el rico? Bueno, ahí a ese lugar iban todos los santos del Antiguo Testamento y hasta
la resurrección de Cristo hasta ese momento. Entonces el salmista, este pasaje cuando usted habla de que llevó cautiva, la cautividad proviene del Salmo 68:18, donde la palabra del Señor dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Entonces, cuando nosotros leemos esto, estamos leyendo un salmo profético que habla de este evento. Antes de su muerte y resurrección, como dije antes, nadie había subido al cielo, sino que iba a ese lugar denominado paraíso. Juan, Evangelio, capítulo 3 y verso 13, dice: nadie subió al cielo, sino eh, el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Dice, repito, nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Él es el único que lo ha hecho. Y encontramos que en la palabra del Señor, ya les mencioné el texto de Lucas Evangelio, capítulo 16 y versos 22 al 26, el texto dice claramente: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también vales. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, nota este paréntesis ahí que hago. Además de todo esto, dice: una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces, podemos hablar de que el mendigo Lázaro estaba en el segmento del paraíso, y encontramos a este hombre que había vivido en amplitud y con tantas riquezas, pero nunca se arrepintió y creyó, y por ende ya estaba en un lugar de tormento, un lugar que si sus hermanos, 5 que menciona el pasaje, no se arrepentirían, también lo iban a acompañar a ese lugar. Entonces, cuando murió Jesús, fue al paraíso, y nosotros encontramos que en Lucas 23, ahí donde se narra la escena del Gólgota, hay un malhechor que se arrepiente, y el Señor le dice a ese malhechor: hoy estarás conmigo en el paraíso. A eso se refería, ¿verdad? Porque el Señor estaría buscando a todos esos que ya habían muerto desde el Antiguo Testamento y que habían sido salvos. A todos esos tendrían la oportunidad de ir al cielo. Y usted debe recordar que ahora, cuando uno de nuestros familiares muere, dice la Biblia en 2 Corintios 5:8, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Ya no pasa eso, porque ya el primero de la resurrección fue nuestro Señor Jesucristo. Y ya no vamos a ningún lugar intermedio, sino que a la misma presencia del Señor. Continuamos y avanzamos con el versículo 11 y el segundo punto de este mensaje, que habla acerca de los dones ministeriales de Cristo para la iglesia. Y encontramos que el versículo 11 dice la palabra del Señor: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y cuando dice en el verso 8 que dio dones a los hombres, se está refiriendo a dones como ministerios,
como los que se están mencionando aquí en el versículo 11. Dice, los apóstoles, los profetas, hermano, ellos recibieron la revelación de Dios y la escribieron en el Nuevo Testamento. Usted puede buscar aquí mismo en esta epístola a los Efesios, en el capítulo 3 y verso 5, y dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por medio del Espíritu. Entonces, aquí está dando testimonio la palabra de que antes no se conocía acerca de la iglesia. Era un misterio que no conocieron las generaciones pasadas, pero que ahora, ¿a quién le había tocado la función de develar, de dar a conocer este misterio? A los apóstoles, ¿verdad? Que estaban aquí cumpliendo un rol, ¿verdad? Por medio de ellos y a través de ellos y constituyéndose en el fundamento que iban a darse para que esta doctrina fuese divulgada. Podemos buscar también aquí mismo en Efesios capítulo 2 y verso 20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, porque ellos eran los que estaban revelando de Dios, porque Dios se lo estaba dando a conocer a ellos esta doctrina que tenían que conocer todos. Dice, apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Yo debo decir algo, y es que ya no hay apóstoles. Así que estos dones son de estos dones que aparecen allá en 1 Corintios 12, donde hay 9 dones que ya no existen en esta época. Podemos también mencionar Romanos capítulo 12, donde están los dones que en la actualidad son los que permanecen dentro de la iglesia local. Esto debe decirse, ¿por qué? Porque aquí hoy usted sabe que hay muchos, muchos denominados superhéroes, por ahí andan diciendo de que tienen dones de sanar y hacer multitud de milagros. Y yo creo que para estos días la misma sociedad les está reclamando que dónde están esos dones en función, ¿verdad? Porque no se encuentran allí en el complejo o allá en el oncológico, en las puertas de estos nosocomios, para impedir que la gente llegue y que ellos puedan salvar. Pero no, la Biblia dice que el último de esos apóstoles, la Biblia lo dice en 1 Corintios 15, 8, y al último de todos, dice, como un abortivo me apareció a mí. El último, el apóstol Pablo. Ya no hay profetas en el sentido de que alguien tenga que predecir el futuro. Este don ya terminó. De hecho, la palabra del Señor dice en primera epístola a los Corintios, capítulo 13 y verso 8 al 13, habla la palabra de Dios y dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Ahí está. Y aún dice, y cesarán las lenguas. Ya no habría razón. Dice, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, ya aquí lo tenemos lo perfecto con nosotros en su totalidad. Esta colección de 66 libros, 39 y 27 respectivamente, constituyen lo perfecto. Todo lo que el Señor reveló en su palabra es lo que nosotros tenemos que dar a conocer y estamos llamados a aprender de su palabra y Cristo está proveyéndonos para que nosotros podamos ser edificados como parte de la iglesia del Señor que somos. Ahora, Cristo no está en persona, pero sigue siendo Él, como dice el texto, la principal piedra del ángulo. Ha provisto también dentro de la iglesia local personajes que todavía se dan. Por ejemplo, dice evangelistas. ¿Qué son estos evangelistas? Son predicadores, son misioneros
que llevan el evangelio a diferentes lugares, siembran iglesias. También hay mencionados aquí que todavía existen pastores, ¿ya? Maestros, son para guiar, ¿ya? Son para instruir, son para proteger a las ovejas. Para eso están constituidas todavía estos que la palabra del Señor habla aquí. Y en tercer lugar, debemos decir los versículos que son del 12 al 16, que el propósito de Cristo al dar estos dones ministeriales eran para provecho del cuerpo local de la iglesia del Señor. Y vamos a anotarlos. Vamos a ver, la Biblia dice aquí en Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, Cristo ha dotado, ha provisto estos dones para preparar a los miembros, ¿ya? Dice la palabra del Señor, para perfeccionar. Esto habla de que no somos perfectos, ¿verdad? Pero qué bueno que la palabra de Dios lo va haciendo en nosotros. Y vamos cambiando y va generando cambios tangibles en nuestras vidas, hermanos, cambios que se pueden ver, cambios que usted puede examinarse usted mismo y darse cuenta de que ahora no es el mismo que eras antes de haber recibido a Cristo, y que por la gracia de Dios estás en una iglesia local donde se te enseña, donde se te disipula, donde te nutres de la palabra y con propósito, porque te vas distanciando ya de esa vida mundana que tenías. Y qué bueno que ahora hay hermanos dentro del cuerpo local de Cristo que te ministran. La Biblia dice en primera epístola de Pedro, capítulo 4 y verso 10, dice, cada uno, nota, cada uno, hermano, cada cual aquí entre nosotros tiene un don dado en la soberanía y gracia del Señor a cada cual. Cada uno según el don que ha recibido. Nota que no es para tu uso particular. Dice, ministrelo. ¿Ah? Somos administradores de ese don que se nos ha dado. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, ¿están para qué, hermano? Esos dones están dentro de cada cual en la iglesia para la edificación de la iglesia, para provecho, como dice allá en 1 Corintios 12:7, dice que los dones están para provecho. ¿Ya? ¿Y para provecho de qué? Del cuerpo de Cristo, ¿ya? Y dice también en Hebreos capítulo 10 y versos 23 al 25, dice, mantengámonos firmes. Si hay una manera en que tú puedas ser exhortado en esta noche, hermano, es para que te mantengas firme. Dice la Biblia, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dice la Biblia, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Todo eso acontece donde, hermano, dentro del cuerpo de Cristo. Tenemos que considerarnos, evaluarnos los unos a los otros, y dice la palabra del Señor, y estimularnos al amor, dice la palabra de Dios, y a las buenas obras. Qué bueno que para eso estamos, ¿ya? Entonces, se edifica una iglesia cuando se asiste a los cultos, cuando nos consideramos, ¿ya? Porque estamos pendientes los unos a los otros con las necesidades. Esto que está ocurriendo ahorita en el tiempo de pandemia, pues ha aflorado más esto, ¿no? Porque tenemos que evaluar quiénes están en necesidad y quienes tienen algo de mayor solvencia están supliendo la necesidad de aquellos que están más necesitados. Y uno ve que lo que la Biblia dice se cumple también en amar, ¿verdad? Con eso expresamos que estamos amando a nuestro prójimo. Cuando estamos haciendo algo bueno por otros, también habla de animar, porque sí, cómo no, hay muchos que necesitan ser animados, hay muchos que ya están muy cerca de nosotros, los ha tocado esta pandemia y han visto partir
gente que hermanos, en el coronavirus tal vez estuvieran por allí haciendo la obra del Señor, pero que ya no están con nosotros, porque ya están con nuestro Dios. Y hermanos, debemos animar a esos hermanos. Tenemos que seguir adelante. Podemos decirle la palabra. Tampoco queremos, hermanos, que os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Sí hay tristeza, porque nos afecta la desaparición física de un ser querido, pero estamos seguros de que les volveremos a ver y que estaremos junto con ellos en un tiempo cercano. Entonces, hermanos, debemos todos ministrar y estamos dentro de la iglesia local y hemos tenido el provecho de que hemos sido discipulados, hemos creído, ha aumentado nuestro conocimiento del Señor. La Biblia dice en el verso 13, observa conmigo, en Efesios 4:13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Nota que muchos de nosotros tienen años y han adquirido mayor conocimiento, pero otros se están sumando y esos tienen que ser discipulados, tienen que ser entrenados, tienen que aprender a ganar almas, tienen que estar listos. Y dice la Biblia, y del conocimiento del Hijo de Dios. Cada día debe haber en nosotros un hambre por querer conocer más a nuestro Señor. Dice, a un varón perfecto, así tenemos que parecernos más al Señor. Dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No te andes midiendo con el maestro o con el pastor. Tu medida de que debes alcanzar es Cristo. Parecerte a Cristo, como dice en 1 Corintios 11:1, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo, decía el apóstol Pablo. Entonces, la medida de Pablo era parecerse al Señor Jesucristo. Tú y yo tenemos que parecernos a Él para que tengamos esa unidad en fe que la Biblia habla. No se va a obtener una unidad en fe si nosotros no estamos estudiando la palabra de Dios todos juntos, ¿ya? En otras palabras, debemos estar unidos en la doctrina. No puede ser que usted anda creyendo una cosa a su manera y otros están creyendo otra a otra manera. No, esa es la razón por la cual usted y yo fuimos discipulados, ¿ya? Y si usted está escuchando este mensaje y aún no lo ha sido, pues tenemos cupo para hacerlo y que pueda ser discipulados. Y es mi interés que todos y cada uno de los miembros de la iglesia del Señor, la gran comisión no se acaba cuando tú recibes a Cristo. Apenas empieza y debe ser discipulado como la Biblia así lo dice. Entonces es importante y para que todos seamos más y más como Cristo. Cuando habla la Biblia de conocimiento del Hijo de Dios, habla se refiere a que conozcamos más al Señor. ¿Y cómo lo vamos a conocer? A través de las Sagradas Escrituras. Tenemos que parecernos más al Señor. Romanos 8:29, la epístola dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y es que nosotros tenemos que parecernos a Él. La Biblia dice en 2 Timoteo 3:17, y el texto expresa de la siguiente manera. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Habla en el sentido original de que seamos completos, enteramente, dice, preparados para toda buena obra. Si hay algo que nosotros, los hijos de Dios, debiéramos agitarnos ahora que ya somos salvos, que hemos sido redimidos y que sabemos que tenemos que tener una vida ministerial dentro del cuerpo de Cristo, es que tenemos que ser experimentados en buenas obras. No para que nos vean, hermanos, porque ese no es el móvil que nos mueve a hacer algo. Las buenas obras, ¿verdad? Tienen que ser provechosas porque estamos dentro de la iglesia local y se tiene que ver dentro y fuera de su iglesia. Estamos haciendo, como dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, en las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermano, se tiene que ver.
tiene que ver en nuestras expresiones, en lo que hacemos, que ya hemos conocido al Salvador, que Él está en nosotros. Entonces dice la palabra del Señor aquí en Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes. No puede ser. Hay, sí, cierto, una etapa en que somos niños espirituales. Si usted acaba de nacer espiritualmente, es decir, te han acabado de predicar el Evangelio y te has arrepentido y has creído en el Señor Jesucristo, has sido lavado en su sangre preciosa, estás en tus primeros pininos en la fe, pues todos hemos tenido una etapa de niño. Lo malo es que tengas X y denominados cantidad de años permaneciendo como un niño. Por eso era la queja que existía de parte del apóstol Pablo para con los hermanos de la iglesia en Corinto. Y hermano, mira, había mucho pecado en esa iglesia y por eso usted nota de que Pablo con ellos, él no andaba con contemplaciones. Él les hablaba duro. Y ahí en 1 Corintios 3, 1 y 2 dice, de manera que yo, hermanos, miren, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales. Miren la manera y el tono con que se está expresando el apóstol a estos hermanos. Dice, sino como a carnales. Dice, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda. Dice, porque no la podían digerir. Dice, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Hermano, había tanto pecado. Y usted más adelante, las fornicaciones en que había, los desórdenes que había en cuanto a la cena del Señor, eran glotonerías las que se armaban allí. Entonces, usted nota que el pastor le está dando un mensaje enérgico, de manera, dice, hermanos, dice, no pude hablarlo como espirituales, sino como a carnales, como a niños. Entonces, el Señor busca de que ya no seamos niños, de que ya ahorita, si alguien viene y te cuenta una doctrina, usted pueda defender la doctrina y tenga maneras y recursos espirituales de cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque te has nutrido, has gozado de tener un discipulado y ya tienes palabra con la cual puedes defender la fe. También en el versículo 15, y usted nota en Efesios 4:15, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, hermanos, Dios quiere y ha puesto todos estos dones y estos ministerios están dentro del cuerpo local. ¿Para qué? Para que crezcamos, hermanos. Tenemos que crecer. No es normal que te quedes de una misma estatura. Y hay algunos que se conforman viendo que otros están haciendo y no debe ser así, hermanos. Todos necesitamos crecer y todos necesitamos ganar almas y todos necesitamos ver que de verdad hay un crecimiento verdadero en tu vida y tenemos que identificarnos con eso. Segunda epístola de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, nosotros tenemos que estar en un constante crecimiento, hermano. El creyente, no hay un día que puedas decir que ya has crecido tanto que ya te vas a estacionar. No puede ser. Tienes que estar en ese continuo crecimiento. Y mira, también habla aquí en el versículo 16, 4:16 de Efesios, de quien todo el cuerpo, nota, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, el cuerpo de Cristo es un cuerpo sólido, cuerpo sólido porque el fundamento donde estamos parados, la roca de nuestra salvación es Jesucristo. Entonces, ahí vamos edificando, hermano, y en amor, porque debe ser así, amándonos unos a otros, viendo la necesidad de unos por los otros. Y la Biblia dice en 2 Corintios 12:19,
Dice, ¿pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. Estos hermanos en la iglesia debemos estar para eso, hermanos, para crecer en Cristo y edificarnos en amor. Que podamos lograr tal cohesión entre cada uno de nosotros, que no hayan fisuras, hermanos, que estemos entrelazados, como dice el texto aquí en Colosenses 2:19, dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, dice, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Gloria al Señor por eso, hermano. Que podamos estar unidos, que podamos estar fortalecidos, que podamos estar edificados. Y Dios ha puesto pastores en la iglesia para edificar, no para destruir el cuerpo de Cristo, sino para nutrirlo, para que podamos ver gente creciendo, para que podamos ver gente bautizándose, para que podamos ver gente tomando acciones en su vida para poder servir al Señor. Qué bueno y maravilloso, hermano, cuando hay un joven que dice, quiero ser pastor, quiero ser misionero, o una señorita, quiero prepararme para ser una esposa de un pastor. Y debe haber una gloria, y debe haber un orgullo, y debe haber un gozo cuando un hijo nuestro tiene ese interés por trabajar en la obra del Señor. Podemos preguntar, ¿estás activamente ministrando en la obra del Señor? Dios espera eso de nosotros hoy día, hermanos, que nos agitemos en eso, que podamos trabajar juntos dentro de la obra del Señor. Para eso están los dones dentro de la iglesia. Y qué bueno que aquí en Efesios también se toca en 1 Corintios 12 y en Romanos 12. En Romanos 12 se nos dice incluso los dones específicos que están en función dentro de la iglesia local, ¿verdad? Porque muchos que no tienen la verdad, que tienen falsa doctrina, están enseñando que las lenguas y que hay apóstoles hoy, y bueno, no se conforman con eso, sino que ya buscan ser hasta profetas, ¿verdad? Dios me reveló que me tienes que entregar tu casa, y bueno, tales cosas como esas. Y usted nota todas esas herejías, ¿no? Porque están no basadas en la palabra del Señor. Y tenemos nosotros que conocer la Biblia, la palabra del Señor, y vivir por ella. Mi Dios, gracias te doy por este tiempo, por la oportunidad que hemos tenido de estudiar esta pequeña fracción de la Escritura que nos habla de que a la iglesia también la dotaste de dones. Dones para provecho del cuerpo local, para ministrar, para ser edificados. Señor, gracias Dios, porque has dejado dentro de tu cuerpo, de este diseño que usted creó, que es la iglesia, dejaste las autoridades y aquellos que estaban listos para ministrar dentro de la iglesia con un debido orden, Señor. Padre, a los que han escuchado el mensaje, tal vez tú estás aquí y te estás examinando a ti mismo y te estás preguntando, ¿y yo qué estoy haciendo para Dios? Pues para cada uno, como fue dicho en el texto, fue dado un don para provecho de la obra de Dios. Entonces, debes examinarte a ti mismo cuál es ese provecho que vas a traer a la obra de Dios. Y Dios seguramente tiene algo puntual y particular para cada uno de los miembros de la iglesia local de Charis. De todos he conocido que cada uno de nosotros tiene que ganar almas. No está esto supeditado a maestros de escuela dominical, al pastor, no, cada cual debe ser un ganador de almas. Señor, gracias te doy por este tiempo. Y te pido, Dios, si hay alguien de entre los presentes que no ha sido salvo, Señor, que aún en este momento tú puedas decirlo. Aquí hay partes del culto que tenemos
la oportunidad de hablar. Por ejemplo, en la salutación al final yo te puedo decir, pastor, yo escuché el mensaje hoy y, y yo quiero recibir a Cristo. Por favor, tiene tiempo para hacerlo y con gusto despedimos la sala y en ese momento pues, empezamos a darte a conocer el plan de salvación para que puedas recibirlo. Padre, obra en tu iglesia. Gracias te doy por la oportunidad que nos has dado en esta noche. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Hermanos, en este momento